Abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 1. Continuaremos y Dios mediante alcanzaré tener la traducción del mensaje de nuestro hermano Aarón antes del martes de esta semana. Sé que estamos un poco atrasados, estoy un poco atrasado en la traducción, pero así pueden escuchar a todos los mensajes de esta serie de Adviento consecutivos de esta manera. Continuamos en Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 57 hasta el versículo 80. Del versículo 57 hasta el fin del capítulo 1, viendo el nacimiento de Juan el Bautista. Leeremos y oraremos. Dice así la palabra de Dios, la infalible, perfecta e inerrante palabra de Dios. Cuando Elizabeth le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar, dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente está sobre él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en justicia, en santidad y justicia, delante de Dios todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Oremos. Padre Celestial, te damos a ti gracias, honra y gloria por lo bueno que eres
en tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en los acontecimientos que están alrededor del nacimiento de Cristo, de la vida de nuestro Salvador, por tu bondad y tu grandeza y tu misericordia que nos das en Cristo Jesús. Ayúdanos a ver y a entender tu palabra esta tarde. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Podemos dividir esta sección en dos partes, del versículo 57 al 66, los acontecimientos del nacimiento de Juan el Bautista, y del versículo 67 al versículo 79, la profecía o la eulogía de Zacarías. Y hemos hablado de las diferentes acciones de Zacarías y de María. Hemos hablado de cómo respondieron diferentemente, pero tenemos que acordarnos de cómo estaba la situación en esos tiempos. Sabemos, por ejemplo, que los Estados Unidos no lleva más de 400 años que ha existido, ¿verdad? Sin embargo, ese era el periodo de tiempo, más de 400 años, que Dios no había hablado a través de un profeta. No había hablado a través de una visión. No había hablado con nadie en Israel. 400 años que tuvieron un efecto muy real en la manera en la que la gente adoraba a Dios. Cuando Jesucristo nació en un ambiente donde habían ciertos religiosos, los saduceos, que preferían el clima político en lugar de el clima o la veracidad de la palabra de Dios. Habían fariseos que eran religiosos extremos, casi legalistas, que ponían cargas sobre gente que ellos no tocarían. Pero aún en medio de todo este ambiente, habían aquellos que son fieles. Piénsenlo de esta manera. Si el Señor decidiera permitir que en esta nación llegara una persona como Nabucodonosor o como los César por los próximos 400 años, ¿qué tipo de teología tendrían sus 400 años nietos? ¿Qué heredarían las generaciones por venir en 400 años de ustedes, sus hijos? O piénsenlo de esta manera: ¿qué tan apartados de la Biblia completa estarían en 400 años? Bajo un gobierno tiránico. Así era el ambiente para ellos. Pero siempre ha habido gente que adoran, que aman a Dios. Personas como Zacarías, personas como Elizabeth, que anhelaban ver venir al Mesías, que querían que viniera el ungido de Dios, que esperaban fielmente el regreso, el primer advento, la primera visita. Pero entiendan que por eso hay tanta falta de entendimiento de diferentes cosas. Terminó el pastor Aarón el mensaje de este miércoles con la verdad de que se quedó María después de haber dicho esa gran adoración que se llama el Magnificat, la magnificación de Dios, de María. Se quedó con Elizabeth 3 meses. Ahora acuérdense qué es lo que pasó. El ángel Gabriel vino y habló con María y le dijo:
Y también tu parienta, tu familiar, Elizabeth, ya lleva 6 meses embarazada. Ve y visítala. Y va. Y María entra ya con el bebé Jesucristo en su vientre. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista? Brinca dentro del vientre de Elizabeth. Y Elizabeth dice, wow, ¿quién soy yo que pueda tener el gran gozo, la gran bendición de que mi Señor viniera, ¿verdad? Y responde María glorificando al Señor. Ahora, una de las cosas que dijo el pastor Aarón en el mensaje del miércoles es que honestamente el Magnificat, lo que vemos cuando María glorifica al Señor, empezando el versículo 46 al versículo 55, tiene tantas referencias del Antiguo Testamento que son increíbles. Ahora, una de las preguntas que les hice es, ¿qué tanto conocimiento bíblico tendrían sus nietos X que 400 años de generaciones removidos de ustedes? Esta jovencita, que muchos escolares piensan no pudo haber tenido más de 13, 14 años, en estos versículos tiene más de 35 referencias al Antiguo Testamento. Responde con adoración y esa adoración tiene referencias a múltiples versículos del Antiguo Testamento. Y es lo mismo que vamos a ver de la proclamación de Zacarías. Pero leamos. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un niño. Y María estaba ahí. María estuvo hablando con Elizabeth. El ángel le había mandado, Gabriel le había mandado a que estuviera ahí un tiempo. Y ahí están, hablando de lo que el Señor está haciendo. Y es increíble, porque el Señor no ha hecho tal cosa. Y el Nuevo Testamento comienza con estas acciones supernaturales del Espíritu Santo que atestan y testifican y certifican que lo que está sucediendo es de Dios. Es por eso que hay tanto milagro, tantas cosas, porque el Señor no ha hablado por 400 años. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. En el 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Ahora, ya hablamos hace una semana de la importancia de los nombres y de cómo es que el Señor dijo que Él es el que iba a escoger el nombre de Juan el Bautista. Y eso es importante. Lamentablemente en nuestro día no es tan común que la gente de veras piensen en qué es lo que están nombrando a sus hijos. Ahora ven una caricatura o un programa, una novela y quieren nombrar a sus hijos de una persona que vieron en la televisión. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia, los nombres tenían definiciones, tenían historia dentro de ellos. Pensamos, por ejemplo, en Isaac, que significa reír o risa, que es lo que proclamó Sara al tener a Isaac. El Señor me ha dado gozo, causa para reírme en gozo. O pensamos, por ejemplo, porque yo soy un poco inortodoxo, ¿verdad? O podemos decir más ortodoxo. Yo pienso más como veo en la palabra de Dios. Así que pensamos, mi esposa y yo, muy seriamente en qué es lo que estamos nombrando a mi hija. Así que el nombre de mi hija es Aria Sofía Cabrera. Y cada uno de esos tiene su terminología. Aria es un solo o un canto de una persona. Sofía es la palabra griega para sabiduría. Y Cabrera significa el lugar donde están
las cabras, o el lugar donde las bestias salvajes están, o el lugar salvaje. Así que el nombre de Mica al propósito significa el canto de sabiduría entre las cabras, el canto de sabiduría en lugares salvajes. Mi nombre es el mensajero de Dios entre las cabras, el mensajero de Dios en lugares salvajes. Eso es lo que significa Gabriel Cabrera. Y podríamos tener todo un mensaje de qué es lo que significa Elizabeth, qué es lo que significa Zacarías, qué es lo que significa Miriam, que es el nombre de María. Y entrar a cómo es que estos mismos nombres van demostrando ciertas acciones de lo que está pasando. Pero una de las cosas importantes es que vemos en el pasar de los acontecimientos de la Biblia que Dios de vez en cuando toma el interés y toma la acción soberana de decir: yo nombraré a este hijo. O de vez en cuando toma el Señor, nuestro Dios, la acción soberana de renombrar a alguien. No serás ya llamado Abraham, sino Abraham. Tu esposa no será llamada Sarai, sino Sara. No serás llamado Pablo, no serás llamado X, ¿verdad? El Señor toma interés en, por ejemplo, Pedro, Cefas, Piedra, porque su nombre era Simón, pero no lo conocemos como Simón Pedro, como si Pedro fuera su apellido, pero su nombre era Simón. Y el Señor le dijo: tú serás llamado Pedro, roca, piedra. Y sobre este testimonio que has dado de que yo soy el Cristo, estableceré mi iglesia. El Señor escogió el nombre de Juan. Y aquí está la familia, y como dije, hay muchas costumbres que ya no tenemos. No hacemos a veces gran cosa del nacimiento de un bebé como lo hacían ellos. Era toda una fiesta, y aún más si era varón. Nace el bebé, toda la comunidad sabe que es niño, y ahora hay gran fiesta, gran celebración, y aún más porque el Señor ha obrado dentro del vientre de una mujer que antes era llamada estéril. Dice Juan Calvido: no puede haber duda alguna que el nacimiento extraordinario atrayó a una más gente. Han de haber visto esto como una gran cosa para ver que una mujer vieja y estéril de repente está embarazada y que nació un niño. Su asombramiento ciertamente fue renovado al nacer. Miren, llega uno a los 40 y los doctores les dicen: ya debería de pensar en no tener hijos. Si van a un doctor, es exactamente lo que les van a decir. Ya de 40 para arriba, van a decirle de los problemas, de la gran capacidad de muerte para el bebé o para la mamá al embarazarse más allá de los 40. Y aquí una mujer que en edad avanzada, 60, 70, se embarazó. Y más que eso, dio a luz a un niño. Y ambos están vivos. Era gran cosa. Ahora, una de las cosas que me gusta demostrar, aún demostrar yo desde el púlpito, es cómo aprendemos más de la palabra de Dios. En los últimos 2 o 3 años hemos hablado de qué tan raro es que le hacían señas a Zacarías, porque era mudo, no podía hablar, ¿verdad? Es lo que vemos en las escrituras. Y siempre dije, oye, que no se les hace raro que le hacían señas cuando él podía escuchar lo que ellos le estaban diciendo. Pero en mi estudio estas últimas semanas estaba viendo la palabra griega que es kofos.
Es la palabra que es usada para no puede hablar. Pero también esa palabra significa sordo. Y si lo leen aquí, que le estaban hablando con señas y que él tuvo que escribir, hace un poco más de sentido así. Pero quiero que estemos un momento pensando. Así que está esta gran celebración. Han pasado 9 meses, el niño ha nacido, han pasado 8 días. Y Zacarías todavía está sordo y mudo. Sigue sin poder hablar y sigue sin poder oír. Y las últimas palabras que oyó Zacarías eran las palabras del ángel Gabriel. Ahora, como les dije, hay aquellos que vemos, como la profetisa Ana, que proclama: gracias, Señor, que me has permitido ver al Mesías. Había gente en este tiempo que querían ver al Mesías. Y Zacarías y Elizabeth eran 2 de esas personas. No era falso, no era aquellos que estaban contentos como los saduceos con el poder que les da el gobierno romano. Eran aquellas personas que dicen con un corazón sincero. Por eso vimos que Zacarías y Elizabeth caminaban con integridad ante los ojos de Dios. Así que cuando le tocó a Zacarías ir y orar, él estaba sinceramente haciendo una petición ante el Señor. Cuando él fue y roció la sangre del animal sobre el altar, él estaba orando: Señor, redime a Israel de un corazón sincero. Y se le apareció el ángel, pero él dudó. No creyó lo que estaba escrito. Y por causa de su incredulidad, no pudo ni oír ni hablar por más de 9 meses. Llega el día, nace el niño, llega el tiempo de nombrarlo, y la madre dice: no, sino que se llamará Juan. La gente dice: vamos a ver qué dice el hombre de la casa. Vamos a ver qué dice la cabeza de esta familia. Y quiero que sepan que por más de 9 meses, Zacarías ha estado bajo la disciplina de Dios por su falta de fe, por su incredulidad. Él era un sacerdote del área de Judea. Eso significa que como sacerdote, él en el pueblo de Judea era una de las personas responsables de responder las preguntas de la gente de Judea bíblicas. Es lo mismo que Cristo le dijo: ¿eres el maestro de Israel? A Nicodemo, ¿y no sabes estas cosas? Se supone que cuando escuchó del ángel: tu esposa tendrá hijo, una campana, una alarma, algo debió de haber pasado en la mente de ese sacerdote. Que no conozco a un cierto anciano de los 90s que tuvo un bebé en su vejez, y una mujer que a 10 años menos que él también tuvo un bebé, Abraham y a Sara, pero no lo hizo. Respondió con incredulidad. Así que tuvo esta aflicción, tuvo esta disciplina de Dios sobre él para meditar en las últimas palabras que él ha podido oír. No ha podido oír nada, no ha podido hablar nada. Pasan estos 9 meses sin nada, y lo primero que vienen y le dan de señas es, básicamente la pregunta es: ¿vas a obedecer a Dios o vas a seguir la costumbre que tenemos nosotros y nombrar a tu hijo después de ti? Y la opción le es presentada.
a Zacarías. 9 meses ha pasado y lo que es esperado es que él, como el hombre de la casa, él como el líder de su familia, diga: su nombre es Zacarías, o su nombre es el nombre de mi padre o el nombre de mi abuelo. Sin embargo, él pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Y en cuanto escribió eso, al instante se le fue abierta la boca. Ahora, cuando estábamos en Santiago, les hice la pregunta: ¿cuál es su primera reacción cuando algo malo pasa? ¿Cuál es su primera reacción cuando algo bueno pasa? Cuando algo malo le sucede, ¿es su acción instinta el renegar, el enojarse, el molestarse, o es su acción instantánea, instintiva, el correr a Cristo, el ir a Cristo, el huir a Cristo, el pedir de Cristo auxilio, sabiduría? Igual, algo bueno pasa, les dan un cheque, reciben un bono, reciben X. ¿Cuál es su reacción instintiva? ¿Es adoración? ¿Es glorificación? Porque Santiago dijo que se supone que tenemos que ir cultivando dentro de nosotros el ser maduros y glorificar a Dios. Pudo haber dicho todo un mundo de cosas Zacarías, pero lo primero que hace es glorificar al Señor. 9 meses y cacho, él ha estado bajo la disciplina, la corrección de Dios, la vara del Señor, meditando sobre las palabras del ángel Gabriel. Y esto, el que escribió, su nombre es Juan, demuestra el fruto de obediencia. 9 meses sin poder hablarle ni entender a nadie es mucho tiempo para ir meditando con uno. Hay una disciplina bíblica que se llama la disciplina bíblica del estar solo. Es el practicar unos minutos, un tiempo devocional a solas. Simplemente uno y la palabra de Dios. No la televisión, no ningún programa, no audio, no música, nada más uno y la palabra de Dios en mano. Zacarías estuvo 9 meses sin cesar, día y noche, sin poder oír nada y sin poder hablar. Y lo primero que habla es algo que es llamado el Benedictus. Viene de la palabra griega eulogetos, una eulogía, una benedicción, una ensalzación. Y esto tiene dos partes: una adoración de Dios y una ensalzación de las grandezas que hace. Miren lo que dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Como ya dije, si no tienen concretamente estas verdades en sus mentes, no van a entender quién es Cristo, cuál es la obra de Cristo, qué es lo que hace Cristo, cuáles son las promesas que están en el Antiguo Testamento que Él está cumpliendo. Es por eso que hay tantos cristianos que simplemente no conocen al Cristo verdadero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y si estamos poniendo atención, podemos pensar en las promesas, la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva, que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisotearía la cabeza de la serpiente, y que en esa acción sucederían dos cosas: que al pisotear la cabeza de la serpiente, el poder de la serpiente será muerto, terminado, pero que al mismo tiempo la serpiente podrá dañar al hijo que pisoteará la serpiente.
Y es lo que pasó. Cristo murió, pero no se quedó muerto. Resucitó al tercer día. La promesa que le hizo a Abraham cuando le dijo: Señor, ni hijo tengo. Mira alrededor de ti, Abraham, todo lo que ves, y más que eso, herencia incomprensible daré a tu simiente. Señor, ni hijo tengo. La respuesta del Señor: mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Mira la arena. ¿Puedes contar los granos de la arena? Si se acuerdan, el año pasado hablamos de cuántas estrellas se pueden ver en lo que conocemos del universo. Y era un número monstruoso, tenía como 27 ceros. Nada más lo que podemos observar del universo. El número de las estrellas tiene 27 ceros después de él. Un número incomprensible. Decía el pastor Jeff Durbin: si estás en la playa, una de estas veces, mójate el dedo y mételo en la arena. Y luego cuando lo saques, trata de contar cuántos granos de arena tienes nada más en un dedo. No vas a poder hacerlo. No significa que serán literalmente más de 27 ceros de número las personas que serán salvas. Simplemente la promesa de Dios a Abraham era que él le daría una descendencia innumerable. Créanme cuando les digo que Abraham no podía comprender 1 billón de cristianos. Hay que decir de que de los 3.7 del mundo que profesan ser cristianos, nada más 1 billón de ellos son verdaderamente cristianos. ¿Creen ustedes que 1 billón es un número que Abraham podría comprender? Claro que no. Y eso nada más es ahorita. ¿Cuánta gente no ha sido redimida desde Abraham hasta ahorita en Cristo Jesús? Y es lo que está diciendo aquí: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. La promesa a David: de tu simiente, de entre tu linaje, vendrá el Rey de Reyes, el que reinará eternamente, el cuerno de la salvación prometido del linaje de David, Cristo Jesús. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. ¿Y cuál era el anuncio? ¿Cuál era la proclamación que podemos ver solamente si estamos conectados, si estamos estudiando el Antiguo Testamento? Salvación. La salvación prometida. Es por eso que Cristo, al ser resucitado, antes de ascender, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él dice: yo soy rey ahorita en el cielo y en la tierra, en pos de la realidad que les estoy diciendo. Id y discipular, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero esa proclamación está siendo hecha aquí por Zacarías a través del Espíritu Santo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en Pedro? En Primera de Pedro. No hay enemigo que nos puede vencer en Cristo Jesús. Nos pueden encarcelar, nos pueden matar, pero en Cristo somos victoriosos. Nos pueden quitar bienes, vida, hogar, familia, pero Cristo está preservando a cada uno de los suyos de la mano de los que los aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, porque Dios cumple lo que Él promete, Él lo hace. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham,
concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Eso es lo que podemos hacer ahora nosotros en Cristo Jesús. Y está profetizando Zacarías del Mesías. Viene la salvación, viene el Rey de Reyes, viene aquel en el cual podemos vivir sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, para poder servirles sin temor, en justicia y en santidad y en justicia, que es de lo que hablamos en Primera de Pedro. Somos el real sacerdocio de Dios. En santidad y justicia delante de Dios todos nuestros días. Y luego vuelve Zacarías y ve a su hijo y le dice a Juan: tú, niño, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Ya está la profecía de lo que iba a suceder. El trabajo de Juan el Bautista como aquel que vendría en el espíritu de Elías para proclamar: preparen el camino para el Señor. El que proclamaría: arrepiéntanse. ¿Cuál era el trabajo de Juan? Declarado por el Espíritu Santo, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación. El trabajo de Juan era darle conocimiento a la gente de la salvación. Arrepiéntanse y bautícense para remisión de pecados. Preparen sus corazones porque viene el Mesías. Es lo que hizo. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad dices estas cosas? ¿Cuál autoridad tienes tú? ¿Quién te dio esta autoridad de hablar de esta manera? Y Jesús les responde a los fariseos diciendo: yo también les haré una pregunta. Y si me responden esta pregunta, entonces yo les responderé. ¿De quién vino Juan? ¿De Dios o del hombre? Aquí quiero que vean el nivel de perversidad que había. ¿Cómo respondieron? Y si decimos que de Dios, entonces nos va a preguntar por qué no le creímos. Pero si decimos que es del hombre, la gente nos apedreará porque la gente lo considera profeta. Pero ya había sido declarado. Zacarías proclamó, guiado por el Espíritu Santo, que él fue mandado por Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, la luz. Por eso entonamos el canto: Jesús es la luz del mundo. Y vimos en el canto la creación, que hoy nuestro Jesús es el que ilumina. Sin Jesucristo no hay iluminación verdadera. Y sin iluminación no hay salvación. Pero quiero que noten esto, porque mucha gente que estaba ahí se creía salva, simplemente por ser de descendencia de Abraham. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Juan el Bautista fue odiado porque él fue a los judíos. No fue a los gentiles, él fue a la gente de Dios y les dijo: ustedes arrepiéntanse, bautícense para remisión de pecados. Ustedes víboras, ustedes serpientes, ustedes venenosos, a los que decían que eran hijos de Dios.
Esa misma gente que le respondió a Jesucristo: nosotros no somos hijos de inmoralidad, nosotros tenemos un Padre, hasta Dios. ¿Y cuál era la respuesta de Cristo? Ustedes sois de su padre Satanás. Se creían hijos de Dios, pero vivían en la oscuridad. Y entra la luz, Jesús, al mundo. Y esta es la proclamación: tú, hijo mío, Juan, serás el que proclamará esta realidad. Tú eres el que les dirá, y es lo que dijo. Cuando Jesucristo vino a ser bautizado, Juan dijo, lo primero de su boca: vean, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por años estuvo Juan diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene uno más grande que yo, el cual las sandalias ni tengo el derecho de ir y atarle sus sandalias. Preparen sus corazones, que viene el Mesías. Arrepiéntanse y pongan su fe en el que ha de venir. Y esa obra que vimos entonces, fue proclamada por su padre cuando él nada más tenía 8 días de vida. Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de paz. Y eso nos hace pensar en Isaías. Y será llamado este Mesías príncipe de paz. Y simplemente termina Lucas aquí diciendo: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. La gente se preguntaba: ¿qué tipo de hijo será este? ¿Qué tipo de niño será? ¿Qué es lo que hará el Señor con tal niño que vino de esas situaciones tan sobrenaturales? ¿Y qué es lo que hizo Juan? Se alejó, se retiró a lugares desiertos, pero creció y se fortalecía en el Espíritu. El Espíritu Santo mismo, que prometido por el ángel Gabriel, estuvo aún dentro de él como bebé, fue fortaleciéndolo para que él pudiera venir y recibir todo el odio de la gente que iba a recibir, para cumplir las promesas de Dios declaradas a los profetas en tiempos antiguos. Si supieran el número de profecías completas simplemente en estas acciones, se asombrarían. Y hay demasiada gente que no toma el tiempo para meditar en estas verdades. Esta temporada la hacemos una de celebración, de gloriarnos en la realidad de que Cristo verdaderamente vino, Cristo verdaderamente se encarnó, y que eso es el cumplimiento de cientos y cientos de profecías. Todo lo que Dios obró para que del linaje de Aarón hubiera un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth, que no iban a tener niños en toda su vida, pero aún así amarían a Dios, aún así esperarían la venida del Mesías. Y no nada más eso, pero de hecho son parientes o familiares, tienen como familia a esta jovencita María, de 13, 14 años, que está por casarse con este hombre que se llama José, y ambos de ellos son del linaje de David.
para que el mismo ángel se comunicara con ambos miembros de esta familia en este acontecimiento. Esa es la maravilla que celebramos en la temporada de Adviento. Las grandezas de la obra de Dios en la encarnación. El Rey que nació. Pero eso es para otra semana. Cerramos con las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y toda la gente de Dios dice, amén.